Buenas noches, Prepa en línea C, a todos mis compañeros, a todos los que integran esta escuela. Buenas noches y muchas gracias por su atención. Actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Mi nombre es Tobías Correa Cruz, grupo M14C3, generación 28-038. Mi asesora, Lirio Azucena Silerio Nieves. Voy a hablarles del átomo y sus alcances. Les voy a presentar lo siguiente. El modelo atómico de Dalton fue la primera conceptualización del funcionamiento, estructura y disposición de los átomos. Fue creado entre 1803 y 1807 por el científico inglés John Dalton, quien lo denominó en su momento como teoría atómica o postulados atómicos. Esta elaboración teórica permitió brindar por primera vez una explicación satisfactoria tanto la ley de las proporciones constantes, que establece la proporcionalidad fija entre sustancias que reaccionan, como a la ley de las proporciones múltiples, que plantea que las proporciones entre sustancias que participan en una reacción química son siempre números enteros. Además, permitió explicar la existencia de los números sustancias elementales a partir de un conjunto finito de partículas constituyentes. El modelo atómico de Dalton es un modelo combinatorio relativamente simple que brindó explicación a casi toda la química de la época y que se sentó las bases para futuros desarrollos e innovaciones en este y muchos otros campos de la ciencia. El modelo de Thomson es un modelo del átomo propuesto en el año de 1904 por Joseph John Thomson. Este nuevo modelo atómico fue una evolución del modelo atómico de Dalton. Esta nueva teoría atómica de Thomson intentó explicar dos propiedades entonces conocidas de los átomos. Los electrones son partículas cargadas negativamente. Los átomos no tienen carga electrónica neutra. El modelo de Thomson se ha comparado, pero no el mismo. No es un postre británico. El pudín de pasas, de ahí el nombre de este modelo. El modelo de pudín de pasas tiene electrones rodeados por un volumen de carga positiva, muy parecido a pasas cargadas, negativamente incrustadas en pudín, cargado positivamente. Las principales características del modelo atómico de Thomson se resumen en estos 4 puntos. Thomson descubrió los electrones a través de sus experimentos con tubos de rayos catódicos. En su modelo, el átomo está formado por electrones de carga negativa, incrustados en una esfera de carga positiva, como un pudín de pasas. Los electrones están repartidos de manera uniforme por todo el átomo. El átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. El modelo atómico de Rutherford o modelo atómico planetario es un modelo del átomo propuesto por Ernest Rutherford. En 1909 se realizó el experimento de Geiger y Marder, también conocido como el experimento de Rutherford, ya que fue dirigido por el propio Rutherford. Los resultados del experimento que se publicaron en un análisis de 1911 por Rutherford. La dispersión de Rutherford observada en el experimento surgió que los primeros modelos atómicos
Pennetone y saturniano eran incorrectos. El nuevo modelo propuesto por Rutherford tenía características que se han mantenido incluso en modelos posteriores, como la concentración de la mayoría de la materia en volumen pequeño en comparación con el tamaño atómico, es decir, un núcleo atómico, la presencia de electrones que giran alrededor del núcleo atómico. Rutherford no dijo nada sobre el posible movimiento de los electrones, también porque sabía que su revolución alrededor del núcleo central provocaría la emisión de ondas electromagnéticas. Sin embargo, a partir de su descripción comenzó a representar el átomo en el núcleo, en el centro y los electrones en órbita alrededor de él, como los planetas del sistema solar alrededor del Sol. Debido a esta presentación en particular, se le conoció como el modelo planetario. Niels Bohr fue un físico danés que en 1913 propuso un nuevo modelo para explicar la estructura del átomo y sus comportamientos a través de la estabilidad de los electrones. Por este decisivo aporte al conocimiento recibió el Premio Nobel en Física en 1992. El modelo planeado por Bohr funcionó para comprender el funcionamiento de ciertos tipos de átomos, como el de hidrógeno, pero no para otros de estructura más compleja. Sin embargo, su modelo abrió las puertas para establecer las teorías siguientes y fue la base del modelo atómico moderno o de la actualidad. Durante la época de la antigua Grecia se pensaba que la materia estaba constituida por principios o elementos indivisibles, es decir, que no podían ser fraccionadas en partes aún más pequeñas, como el agua o el aire. Sin embargo, el trabajo del químico John Dalton, hacia finales de la Edad Moderna, aportó los primeros enfoques científicos que sentaron las bases en la estequiometría química. En 1803 expuso la teoría atómica, que la materia estaba compuesta por átomos de diferentes estructuras. Una reacción química es el arreglo de electrones entre átomos de sustancias químicas cuando entran en contacto. De esta manera, los elementos forman compuestos, los compuestos generan nuevos compuestos y pueden regenerar sus elementos. En una reacción química, las sustancias que cambian se llaman reactantes y las nuevas sustancias que se forman o aparecen son los productos. Las ecuaciones químicas muestran cuáles son las reactantes del lado izquierdo de la flecha y los productos del lado derecho otros participantes, como los catalizadores y energías se colocan sobre la flecha de esta forma. En este caso, una molécula de gas metano CH4 reacciona con dos moléculas de oxígeno para formar dióxido de carbono gaseoso y dos moléculas de vapor de agua H2O. El oxígeno y el metano son las reactantes en dióxido de carbono y el agua son productos. Una ecuación química es la forma de describir lo que ocurre en una reacción química. La ecuación química sirve para representar lo que pasa cuando unos materiales se transforman en otros a través de una reacción química. La información que contiene la ecuación química nos permite determinar cuáles son los compuestos o átomos iniciales, también llamados reactantes. Lo que se obtiene después de la reacción, es decir, el producto. Por ejemplo, la siguiente ecuación química se lee: el zinc Sn más azufre S forman sulfuro de zinc. Para escribir una ecuación química tenemos que conocer los símbolos de los elementos
químicos y la forma química de los compuestos. Además, la ecuación química tiene que cumplir con la importante ley de la química, la ley de la conservación de la materia. Esta ley dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por eso la ecuación química debe estar balanceada, es decir, la cantidad de átomos al lado de la flecha debe ser igual a la cantidad de átomos del otro lado de la flecha. A esto se le llama balanceo de las ecuaciones químicas. Tipos de reacciones químicas. Dependiendo de lo que sucede entre reactantes y productos, las reacciones químicas pueden ser las siguientes. 1. Reacciones precipitación. Cuando dos soluciones se mezclan y se forma una sustancia sólida que no se disuelve, estamos en presencia de una reacción de precipitación. El sólido que se forma se llama precipitado. Reacción ácido-base o de neutralización. Un ácido es una sustancia que aumenta la concentración de los iones hidrógeno H+, en una solución cuando se disocia alguno de sus átomos de hidrógeno. Una base proporcionada por iones hidroxilo OH, U, o otro ion cargado negativamente que reacciona con el H+ en solución, bajando la concentración de H. Cuando un ácido o una base reaccionan, se produce una reacción de doble desplazamiento o de neutralización, porque se forma agua, por ejemplo, H2SO 4AC más 2NaOH, AC Na2SO 4AC más 2H2O. Esto se lee en una molécula de ácido sulfúrico. H2CO4 reacciona con dos moléculas de hidróxido de sodio, NaOH, formando una molécula de sulfato de sodio, Na2SO4, y dos moléculas de agua. Reacción 3 de óxido-reducción. En las reacciones de óxido-reducción, o también llamadas reacciones redox, hay transferencia de electrones entre los restantes. Esto transforma los estados de oxidación de los elementos o compuestos de la corrosión. De las herramientas de hierro es un ejemplo clásico de la reacción de óxido-reducción. Oxidación se refiere a la pérdida de electrones. Reducción se refiere a la ganancia de electrones. Un agente oxidante es la especie de sustancia que oxida otra especie, reduciéndose en proceso. Un agente reductor de la especie que reduce otra especie, oxidándose en proceso. H2S más C y 2HCI más S. Este caso es sulfuro de hidrógeno H2S. Es el agente reductor, mientras que cloro C12 es agente oxidante. 4. Reacción de combinación. Las reacciones de combinación involucran la unión de elementos o moléculas para formar un compuesto A más B, flecha AB. Por ejemplo, dos átomos de sodio combinan con una molécula de cloro gaseoso para dar dos moléculas de cloruro de sodio, 2NaS más C y 2G, 2NaCl. Enlaces químicos. En química, un enlace es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas, que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja
que está descrita por las leyes de la química cuántica. Enlaces iónicos. Son enlaces fuertes. La fuerza de esta unión atómica puede ser muy intensa, por lo que la estructura de estos compuestos tienden a formar redes cristalinas muy resistentes. Suelen ser sólidos a temperaturas y rangos de presión normales de T igual a 25 grados y P igual a 1 atm. Estos compuestos tienen estructura molecular cúbica y rígida que forman redes cristalinas que originan sales. También existen líquidos iónicos, denominados sales derretidas, que son poco frecuentes pero sumamente útiles. ¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente es una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos para formar una molécula. Lo fundamental es unión, es el hecho de que los átomos comparten pares de electrones de su capa más superficial, llamada capa de valencia, para lograr la estabilidad de la molécula que se ha formado con el enlace. La tendencia de los elementos de alcanzar una configuración estable se le conoce como regla de octeto. Es fundamental para la formación de enlaces covalentes y otros tipos de enlaces químicos como los iónicos. ¿Qué es un enlace metálico? Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones de valencia que abandonan sus órbitas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro, permanecen alrededor de ambos núcleos como una especie de nube electrónica. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción, sujetando firmemente el conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad, que son típicas en los metales en barra. Muchas gracias a Prepa en línea SED y gracias por su atención a todos y saludos. Buenas noches.